queridos hermanos y queridas hermanas que se encuentran lejos de nuestro país y aquellas personas que están también cerca, aquí en el Ecuador. Queremos mandarles un saludo especial y decirles que siempre para nosotros es un privilegio poder estudiar la palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema que es muy importante y el tema es viviendo por el Espíritu de Dios. Viviendo por el Espíritu de Dios. Esta teología, la neumatología, es la doctrina de la persona del Espíritu Santo. Queremos entender en esta tarde acerca de la importancia que tiene esta doctrina en la vida del cristiano, ya que es la neumatología o la doctrina del Espíritu Santo nos va a dar muchas cosas y direcciones importantes para nosotros entender, sobre todo un pequeño detalle, y es el detalle que nosotros hemos puesto por título, viviendo por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto de vivir según el Espíritu Santo? ¿Qué significa esto de vivir con el Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros podemos decir que podemos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo? Es lo que nos enseña la Biblia. Y vamos a nosotros a trabajar al menos con 4 libros del Nuevo Testamento. Uno se encuentra en el Evangelio de Juan, la carta de Pablo a los romanos, la carta de Pablo a la iglesia de Corinto y la carta de Pablo a la iglesia de Gálatas. Entonces son 4 libros importantes, las cuales conjugan una serie de verdades que son importantes para nosotros en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo. Y vamos a definir los primeros detalles. Y la Biblia en Romanos capítulo 8, en el versículo 14, nos dice lo siguiente. Dice aquí la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pregunta, ¿quiénes son guiados por el Espíritu de Dios? Son los que son hijos de Dios. Esto es muy importante. Aquí la Biblia nos hace una aclaración de que a una persona que es guiado por el Espíritu de Dios tiene como característica inicial el que es un hijo de Dios. Y eso hemos aprendido en las últimas semanas acerca de la importancia que es identificarnos en Cristo. Y en Cristo somos salvos y en Cristo alcanzamos la salvación. Y una persona que es nacido de nuevo, que tiene a Cristo en su corazón, es una persona que es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el autor de esta guía? Es la persona del Espíritu Santo, el cual mora en la vida de la persona y le va a guiar a la persona, le va a dirigir. ¿Qué es lo que significa ser guiado? Dirigido, conducido, enrumbado. La Biblia en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Proverbios, siempre toma como símbolo una palabra que es importante, es la palabra camino. Y la palabra camino está relacionada con la manera por donde se conducen las personas. Dice la Escritura que cuando una persona sale del camino es considerado un necio, pero cuando una persona va por el camino de Dios es considerado un justo. Cuando sale del camino es alguien que de alguna manera está cayendo en la necedad. Cuando una persona va en el camino correcto, está siendo sabio. Y esto es algo interesante, como la Biblia nos dice a nosotros acerca de la importancia de ser guiados. Tanto así que en el Nuevo Testamento, los evangelios hablan acerca de Jesús. Y Jesús dijo que él mismo era el camino. Por lo tanto, este camino solamente es posible ser guiados por el camino de Jesús cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, y Él es el que nos va a guiar en el camino de la verdad. Ahora, ¿cómo puede Dios guiar el camino y hacia dónde va a llevarnos el Espíritu de Dios? ¿Y de quién va a hablar el Espíritu de Dios? ¿Y de quién va a tomar el Espíritu de Dios? Es importante lo que dice aquí en Romanos capítulo 8, en el versículo 9, y dice, a los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces aquí habla de dos nombres que están relacionados con las características del Espíritu, que es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Cristo. En pocas palabras, cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu toma esa unidad en la Trinidad.
está asociado totalmente, dirigido, como diríamos, unido perfectamente a lo que es el Padre, a lo que es el Hijo y lo que es el Espíritu Santo. Por eso está hablando en un solo versículo, está hablando tanto del Padre, tanto del Hijo como del Espíritu Santo. Y estos tres, diríamos, las tres personas de la Trinidad, están obrando como Dios en una sola unidad y para el beneficio de la guianza del creyente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando nosotros hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, el Espíritu va a tomar del Padre y va a glorificar al Hijo y nos va a enseñar y nos va a guiar a nosotros hacia la verdad. Tal como dice la Escritura en el en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Y que vean, escuchen lo que dice aquí la Escritura en el versículo 13 y en el versículo 14. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Es interesante lo que dice aquí la Escritura. El Espíritu Santo glorificará al Padre. ¿Por qué? Porque tomará lo que ha dicho el Hijo. ¿Y qué tiene como objetivo? Tiene el objetivo de que hablará las cosas que Cristo escribió, que mandó, que dijo, ¿sí? Los mandatos de Él. Y tomará y enseñará a las personas lo que era la voluntad de Jesús. La voluntad de Jesús. Y glorificará a Jesús por medio de las cosas que hablará. Esto nos indica algo muy importante, y perdón que aquí haga un pequeño paréntesis, pero la doctrina del Espíritu Santo es una doctrina que glorifica a Cristo y glorifica al Padre. No es que queremos hacer una crítica, pero hay movimientos que enfatizan la obra del Espíritu Santo, pero a veces es tanto el énfasis en el Espíritu que se olvidan de que el Espíritu glorifica a Cristo por medio de la palabra de Dios y glorifica al Padre por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, esa unidad es perfecta. Ahora, entendiendo estas cosas, si el Espíritu de Dios está para guiar a los hijos de Dios y toma de la enseñanza de Cristo y glorifica al Padre, entonces, ¿qué demanda de nosotros? ¿Qué pide la Biblia? ¿Qué pide de nosotros? ¿No? ¿Qué pide el texto para que nosotros podamos hacer o podamos entender? Entonces ahí tenemos que irnos a la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí me parece muy importante, ¿no? Si hay un camino en el cual Cristo ha trazado y quiere que caminemos por ese camino, ¿entienden? ¿Qué es necesario? Es necesario emprender una caminata. Una persona que camina correctamente, camina sobre el camino. Y para que camine en el camino de Dios perfectamente, dice la Escritura, andad en el Espíritu. Y esto es muy importante, es andar en el Espíritu. Y esto es algo que nos lleva a nosotros a entender por qué la Escritura nos pide que nosotros andemos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando no caminamos en el Espíritu, entonces caminamos en nuestro propio espíritu. Y aquí la Escritura habla que este espíritu es un espíritu carnal. Es decir, andamos en nuestras propias emociones, en nuestra propia voluntad, en nuestras propias decisiones, en nuestro propio intelecto, y no estamos caminando según la voluntad de Dios, según la verdad de la palabra de Dios, según el consejo de Jesús. ¿Entiende? Es decir, no estamos caminando según lo que es la guianza del Espíritu Santo, sino estamos caminando según nuestra propia verdad. Ahora, para que nosotros podamos caminar correctamente en medio de todo esto, tenemos que entender que las personas que son guiados por el Espíritu Santo tienen que comprender lo que nos enseña la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 8. Volvemos otra vez al capítulo 8
Ya se dan cuenta de que este texto es importante. Esta vez vamos a leer el versículo 5, que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, aquí hay una palabrita que es muy clave y es la palabra pensar. Pensar. En el griego es la palabra gnosis. Gnosis. Y aquí viene la palabra conocimiento. Incluso hay algunos grupos que utilizan esta palabra y se han creado un grupo que es pensante, entre comillas, que es el grupo gnóstico. Gnóstico, ¿sí? Nos viene de esta palabra pensar. Pero aquí la Escritura nos está diciendo que pensemos en las cosas del Espíritu. Ahora, ¿qué significa esto de pensar en las cosas del Espíritu? Déjenme decirles, es una filosofía. Ahora, no estamos hablando de una filosofía humana, sino estamos hablando de un pensamiento divino. Por eso yo quiero aclarar. Pero cuando se convierte en un pensamiento, entonces el pensamiento conlleva ciertas cosas que nosotros adoptamos. Como en el caso de, por ejemplo, cuando uno quiere adoptar una filosofía humana. Entonces, por ejemplo, hay movimientos como ecologistas, hay movimientos que son defensores de la naturaleza, hay movimientos que son, diríamos, defensores del medio ambiente, ¿no? Hay personas que les gusta la minería y a veces estas filosofías chocan la una con la otra. Pero el creyente tiene que tener en cuenta que para que pueda crecer en el conocimiento y en la dirección del Espíritu Santo, tiene que creer y tiene que pensar en lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos a nosotros, en lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos a nosotros. En pocas palabras, aunque puede sonar un poco confuso la palabra, tenemos que adoptar una filosofía, y es la filosofía de Cristo. Es el pensamiento de Dios, es el pensamiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios nosotros podemos tener y tomar y concebir una filosofía para nuestra vida. Entonces, muy importante es esto que nosotros tenemos que entender. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, comenzamos a pensar según lo que la Biblia nos dice que pensemos, según el Espíritu nos dice que pensemos. Entonces, cuando entendemos esta parte, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando de alguna forma está creando ese pensamiento dentro de nosotros? Y la Biblia, nuevamente volvamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, vamos a darnos cuenta, en el versículo 26, vamos a ver que aquí nos está enseñando una verdad que va acompañada de una promesa. Que dice Jesús, dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y esto me parece muy lindo, muy lindo. ¿Por qué? Bueno, yo les decía a los hermanos y a las personas que estábamos nosotros enseñando, les decía que nosotros somos de una mente muy frágil. Muchas veces, hermanos, olvidamos las cosas. Pero usted ha escuchado un versículo que dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Pero cuando yo le pregunto a una persona, le digo que me dé un resumen acerca del servicio que teníamos el día domingo, las personas olvidan las cosas, las palabras. Pero déjeme decirle que en el momento exacto, en el momento preciso, cuando usted tenga una necesidad importante de aplicar a su vida, no soy yo el que tiene que recordarle, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el cual tal vez recibió una enseñanza, el cual le enseñó a usted, y luego el Espíritu Santo le va a recordar esa verdad. Ahora, no recuerda el Espíritu Santo las palabras del pastor, y yo soy un pastor, por eso quiero decirles con toda claridad, si yo como pastor estoy diciendo una brutalidad, no me siga a mí, pero el Espíritu Santo sabe que recuerda la palabra escrita, recuerda la palabra que está aquí en la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia nos va a recordar, y la única manera de poder recordar las cosas escritas es cuando usted pasa tiempo con la palabra de Dios, leyendo, estudiando la Biblia. Y en el momento exacto, en el momento de la necesidad, sea que tenga un problema, un conflicto, una necesidad física, una necesidad espiritual, entonces Jesús, digamos, el Espíritu Santo les llevará a las palabras de Jesús, les llevará a la enseñanza de la Biblia.
de la Biblia y nos enseñará y nos recordará estas grandes verdades. Entonces esto es muy importante, lo que hace Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Y qué pide Dios en cuanto a profundizar estas cosas del pensamiento? Y vayamos ahí a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y quiero que leamos aquí un par de versículos, ya que son muy, muy importantes en nuestro estudio de hoy, que estamos estudiando este tema de ser alguien que vive en el Espíritu de Dios. Capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice lo siguiente, pongan atención. Dice el versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esto es algo muy, muy importante, ¿no? Dice aquí que nosotros sepamos las cosas. Dios nos ha dado un espíritu, ¿para qué? Para tener el conocimiento, para tener esa sabiduría que Dios quiere enseñarnos a nosotros, que quiere llevarnos a que nosotros entendamos. Entonces, aquí la palabra saber tiene que ver con profundidad, como cavar un hueco y ir a lo profundo, y para poder ir a lo más profundo y ahí poder encontrarnos con el Señor y realmente entender a profundidad lo que Jesús quiere enseñarnos. Por eso es importante, hermanos, de que tenemos que aprender a escudriñar la palabra de Dios hasta lo profundo de la Escritura. ¿Para qué? Para que aprendamos, para que entendamos, para que sepamos lo que Jesús nos está mandando a estudiar y que nos está mandando a saber. Estamos hasta ahí. Bueno, entonces por eso hay que aprender a escudriñar la Escritura con toda sabiduría en lo profundo para poder saber las verdades de Dios. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Para que podamos entender. Sin embargo, el papel del Espíritu Santo es, ¿qué es? Acompañarnos en medio de todo esto. Y nuevamente, hermanos, volvamos al capítulo que hemos estado estudiando mucho, y es el capítulo de Romanos, capítulo 8, y nuevamente el versículo 26. ¿Qué dice aquí en este versículo la Escritura? Dice lo siguiente. Desde acá. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos indecibles. Ay, hermanos, aquí me causó bastante, como diríamos, como bastante interés, ¿no? ¿Qué papel enseña el Espíritu Santo en el tema de la oración? Dice la Escritura en el libro de Santiago, dice, pides y no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal. Y esto, ¿por qué nosotros pedimos mal? ¿Saben por qué? Porque a veces pedimos cosas que no nos convienen. Pedimos cosas que no están conectadas con Dios. No están conectadas con la voluntad de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es muy importante que nosotros aprendamos a poder tener una conexión con el Espíritu Santo para así poder entablar esa relación con Dios. Pero sin olvidar, hermanos, sin olvidar que cuando nosotros tenemos esa conexión profunda con el Señor y queremos pedir lo que Dios conviene, tenemos que entender, hermanos, que la Biblia nos enseña que nosotros somos y somos la habitación de Dios, somos el templo de Dios. En 1 capítulo 6, el versículo 19 y 20, nos enseña a nosotros, hermanos, que somos el templo del Espíritu Santo, el que nosotros estamos ahí, ¿no? Con Él, en Él. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis a Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, qué lindo es esto. Qué lindo es vivir en el Espíritu de Dios. Qué lindo es vivir bajo la guianza del Espíritu Santo.
Qué lindo es vivir bajo la dirección y la sabiduría del Espíritu Santo que nos va a guiar a toda la verdad, ¿no es cierto? Y que al final de todo eso, no solamente que nos guía en esa manera, sino también que vive dentro de nosotros, porque está en nosotros y estando cerca de nosotros, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere para nuestras vidas? Quiere que nosotros vivamos con Él y para Él. Así es que, hermanos, yo les desafío en esta noche a que ustedes puedan someterse al Espíritu de Dios, a la verdad de Dios, a la dirección de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por cada persona que está escuchando tu palabra, gracias por esta doctrina tan importante, que es la doctrina del Espíritu Santo. Queremos vivir, queremos andar bajo la dirección del Espíritu en la verdad de la palabra de Dios, para recordar las palabras de Cristo, para glorificar al Padre y así poder vivir una vida que sea agradable a ti. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.